nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en el Placar. Esta es una edición especial de Budismo en Zapatillas que grabo cada tanto para trabajar un tema íntimo, un tema para hablar así entre vos y yo. Este es un tema difícil y si sentís que te resulta activante, quizá nos vemos en el siguiente episodio. Hoy quiero hablar de el abuso intrafamiliar. Este podría haber sido un episodio de Psicatrices y la verdad es que esta semana tuve una sesión que me hizo reflexionar mucho sobre el tema. Una consultante con quien acordé que podía compartir con vos este caso invisibilizado me contó de su historia familiar y cómo a través de varios años durante su infancia recibió abusos de diferente naturaleza de uno de sus hermanos, el hermano mayor, y que recuperó esa memoria durante el último tiempo, luego de haber empezado a hacer terapia enfocada en trauma, y decidió confrontar a sus padres y contárselos. Y los padres decidieron creerle, por supuesto, eso estuvo muy bien, y fueron en contra del hermano de esta chica que era 4 o 5 años mayor que ella. Cuando empezamos a hablar de esto y empezamos a ponerle fechas y lugares a estos actos de peligro hacia la intimidad o a la integridad de las personas, sin entrar en detalle. Esta consultante me decía que muy probablemente tenía entre 4 y 6 años. Y eso hacía que su hermano tuviese 10 u 11. La familia, cuando se entera de todo esto, ya todos son adultos. Ella tiene más de 30. Y el hermano mayor casi unos 40 años. La familia reacciona con rechazo, lo margina a este chico y digo chico porque yo soy más grande que él, y apoya por supuesto a lo que le pasó a ella, donde a él por supuesto al hacerse público lo que sucedió en la infancia, él sufre la condena social por haber sido expuesto a este caso. Y ella, por supuesto, sigue recibiendo el apoyo psicológico y, en este caso, también médico y psiquiátrico, ¿no? Se amplió el equipo alrededor de ella para ayudarla a atravesar esta situación y para garantizar que pueda finalmente procesar estos recuerdos con la menor intervención posible de las personas que circundan, porque las memorias traumáticas cuando se recuperan son muy frágiles y puede generarse lo que se llama iatrogenia, que es el hacer daño intentando ayudar. Y estas memorias tenían un montón de blancos y no podían terminar de construirse sin un necesario diálogo con quien era un poco mayor del otro lado. Estamos hablando de su hermano. Los padres no tenían registro de lo que había sucedido y estas acciones continuaron a lo largo en la familia mientras los dos eran menores de edad durante muchos años hasta la llegada a la adolescencia de ambos. Y aquí el planteo del
del budismo es mirar la interdependencia de todos los factores y pensar también en que más allá de que cada uno es responsable por las acciones que ha cometido, ¿qué es lo que lleva a un niño de 10 años o de 12 a tener una conducta abusiva en diferentes niveles con un hermano menor? ¿Qué tiene que suceder en una casa para que esto pase, para no repetirme mucho, debajo de la mirada de los padres y que los padres no hayan tomado acción o no hayan notado lo que sucedió? La familia, por supuesto, al darse a conocer estos hechos, se diluyó porque los lazos entre todos estaban sostenidos en el silencio. Y cuando una de las figuras decide romper el silencio, entonces el resto tiene que asumir un lugar. Yo cuando miro este caso desde la óptica no solo de terapeuta, sino de haber atravesado situaciones muy difíciles en mi seno familiar durante mi infancia también, pensaba en lo difícil que es no pensar también en lo que le tuvo que haber sucedido a ese niño y cómo nadie tampoco tomó acción. Y esto se descubre 20 y tantos años más tarde, casi 30 años más tarde. ¿Cómo es que esto sucede? Yo le ayudaba a mi consultante a mirar cómo fueron esos cuidados primarios en el hogar durante este proceso y cómo fueron también los cuidados primarios que recibió su hermano, porque esta clase de abusos intrafamiliares, y esto me baso principalmente en la literatura, no suceden de manera aislada. A lo que me refiero es que para que suceda una cosa así, tiene que existir una conducta al respecto del respeto, de la violencia verbal o física o sexual. Y eso en general está instaurado en una serie de puntos ciegos que hace muy difícil que un niño de manera aislada y completamente consciente tome este tipo de acciones. Y además este tipo de acciones son muy visibles en el sentido de que si se genera una dinámica de poder entre dos niños y existe un abuso repetido, uno de los dos empiezan a mostrar señales de eso. Uno porque empieza a desregularse emocionalmente, porque empieza a aplicar violencia sin límite de diferentes naturalezas, como explicaba recién, y el otro porque empieza a sufrir en todo el ámbito de sus relaciones ese mismo tipo de sometimiento o demás. Y es muy difícil que una figura de confianza como un hermano tenga la posibilidad de actuar libremente sobre el otro sin la mirada de quienes los crían y los cuidan. Y de la misma manera el sistema de la escuela hoy por hoy, en este siglo, en esta década, lo vería muy probablemente de forma muy rápida. En aquel pasado, el sistema educativo no funcionaba de contralor a lo que sucedía en la casa, pero eso no exime de responsabilidad al sistema entero. Cuando en algún episodio de Psicatrices hablaba de lo transgeneracional y decía que había cosas que se pasaban de generación en generación y explicaba que esto no sucede de manera mágica y que no tiene que ver con un tema de energías, como lo llama la New Age, sino que en realidad nosotros copiamos conductas por mimesis, así aprendemos los niños, copiando
lo que sucede en los adultos, lo que hacen los adultos, y que cuando nosotros tenemos puntos ciegos o cosas de las que no hablamos y nos comportamos de determinada manera, es como nuestro cerebro enseguida encuentra dónde están las cosas que faltan. Por ejemplo, nosotros podemos decir que algo es blanco, rectangular, chato, flexible, y empezamos a imaginarnos que es papel, pero eso no se dice, no se lo menciona. De la misma manera, hay un montón de conductas que se transmiten dentro de los sistemas familiares al no hablar de ellas. Y como se las valida de alguna manera porque no se habla de eso y se permite que continúen, las otras generaciones aprenden de lo mismo. Esta consultante, a hacer un poco más de indagación en su árbol familiar, empieza a descubrir que este tipo de abusos venían sucediendo en diferentes lugares de la familia y se repetían. No solo eso, sino que además había pasado de generación en generación y que, aunque no había podido hablar de esto todavía, sí la relación con sus hijos había empezado a cambiar, porque cuando sus hijos empezaron a llegar a la pubertad, ella empezó a tener una conducta muy restrictiva con su hijo varón y no así con su hija mujer, y empezó a enfrentarlos entre ellos de la misma manera que ella estaba enfrentada con su hermano, aunque no pudiese hablar de esto y aunque no lo recordaba anteriormente. Este caso de esta consultante me hizo pensar mucho en la interdependencia, que cuando una persona del sistema familiar hace algunas cosas, también responde a cómo fue educado, cómo fue criado, quién lo acompañó. Y en las infancias hay que pensar que estos sistemas nerviosos en formación, estas personas en desarrollo, crecen como rama de un tronco, y que muchas veces, como le sucedía a ella, a esta consultante con sus hijos, muchas veces los hermanos hacemos representaciones de las cosas que los padres no han podido resolver. Es un tema muy difícil de hablar y muy difícil de poner en palabras. Yo no estoy eximiendo a nadie de la responsabilidad que le compete en las cosas que ha hecho, pero también pienso en qué tiene que haber sucedido para que entre una niña de 4 a 6 años con un niño de 10 a 12 durante años tengan una serie de conductas en las que nadie haya dicho nada y nadie se haya encargado de ninguno de los dos. Hoy, por supuesto, la ley, la sociedad, etcétera, está del lado de la víctima y está bien eso. Eso está bien, no lo cuestiono. Lo que pienso es que hoy a este adulto, que tiene 40 años más o menos, se lo mira como adulto, sin pensar en que aquel niño quizá no tuvo los elementos educativos, de contención, para resolver esto. Hoy como adulto es una persona que está muy lejos de aquello, según lo que esta consultante dice. No me consta y no es el tema del episodio tampoco. Pero pensaba, ¿no? Mirar a este adulto de 40 por cosas que han sucedido hace 30 años atrás y juzgarlo como si hubiese sido un adulto, y de hecho era un niño en un sistema donde desgarradoramente sucedían estas cosas una y otra vez. Está muy bien que se haya visibilizado, está muy bien que ahora alguien hable al respecto de lo que sucedió. Quizás también habría que pensar qué tiene que pasar con todos los miembros de esa generación que han crecido validando el abuso
y volviendo a jugar roles que en la familia se repitieron infinidad de veces. Todo es interdependiente, todo está vinculado entre sí. Y a veces para cortar un tema de raíz y asegurarnos que esto no se repita, tenemos que poder ver el círculo completo. Por supuesto que estos son hechos potencialmente traumáticos y que cada uno los procesa de manera diferente. Y que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar la forma en la que lo vemos. No significa que los padres de esta consultante puedan cambiar nada de lo que pasó. Lo que sucedió, sucedió. Pero sí creo que estos niños que hoy son adultos merecen todos otra oportunidad. Una oportunidad de ser felices como individuos, de llevar una vida sana, de sanar estos traumas, de cambiar la forma en la que se generan estas dinámicas y que no se culpabilice simplemente a los que actuaron un conflicto que la familia no supo resolver. Y cuando hablábamos de todas estas cosas con mi consultante, mi mirada siempre es desde la compasión, mi mirada siempre es desde el respeto. Le preguntaba qué sentía y qué pensaba. Y me decía que durante muchos años, posteriores a estos hechos, su hermano se había convertido en uno de sus mejores amigos y que había hecho muchas cosas buenas por ella, pero que esto no le permitía seguir vinculándose con él en el presente. Que podía perdonarle que haya sido un niño sin guía, un niño sin contención, pero que no lo quería en su vida y quería saber si eso estaba bien. Y yo le decía que me parecía que sí, que el perdón desde el punto de vista adulto muchas veces es liberarse del resentimiento o entender cuál es la intención detrás de las acciones, pero que de ninguna manera debería significar un borrón y cuenta nueva. Que estaba bien si ella sentía que lo necesitaba lejos. Y me decía que no sabía cómo hablar con sus padres al respecto de esto, enterándose de los sufrimientos de su madre, de los actos de violencia también de su padre para con su madre y para con su hermano, a quien le pegaba cuando eran chicos y a quien lo maltrataba, haciéndole sentir que no era lo suficientemente válido. Y ese sistema que tenía tantas cosas pendientes terminó transmitiéndose a las relaciones que cada uno tuvo como adultos y también a sus hijos. Por eso es que cuando hablamos de sanar el sistema, estamos hablando de la posibilidad de cambiar la dinámica de las relaciones, de hablar con franqueza de lo que pasa, de ser abiertos. Creo que esta enseñanza de esta consultante que me decía, hasta el momento en el que nos sentamos a hablar, mis padres me hablaban de mi hermano como si fuera un demonio. Y yo durante un tiempo me lo creí y me pareció que éramos todos en contra de él. Pero cuando empecé a ver un poco más a mi familia con claridad, me di cuenta que los dos éramos títeres de algo que nadie había sabido resolver. Me dice, no significa que quiera a mi hermano en mi vida, pero también miro a mi familia biológica pensando que es momento de que estas cosas se corten. Hablar con franqueza y hablar con claridad nos ayuda muchas veces a superar estas cosas de una manera compasiva. Aquí compasión no es lástima, no es pena, sino es poder ponerse en el lugar del otro, entender los resortes por los que se mueve, conocer tu oscuridad y la del otro, para no invalidar ninguna de las dos. Aquí estos adultos hacen un camino separado y está bien que así sea. Y yo estoy seguro
que si mi consultante pudiese tomar algún tipo de acción, estaría inclusive bien que la tome por el tiempo que ha pasado y demás. Según la legislación del país en el que vive, eso ya no es posible. Y me parece que todos deberían reconocer su porción de responsabilidad para que esto haya permanecido como estuvo, porque esta niña tuvo que invisibilizarlo y olvidarse para seguir viviendo a lo largo de su vida. Durante mucho tiempo tuvo que mantenerse en silencio. Cuando hablábamos al respecto de esto me decía, yo quiero que la gente sepa, pero no quiero exponerme. Quiero que todo el mundo sepa que cada vez que esto sucede en una familia, son todos cómplices hasta que todos sean defensores y todos tienen que asumir su parte en el hecho. Muchas gracias por acompañarme en este difícil episodio de Budismo en el Placard. Este episodio va dedicado a todas las personas que hemos sobrevivido al abuso intrafamiliar de una manera u otra, para que sirva este ejemplo y esta vivencia como una validación de que muchas veces nosotros somos la expresión de un sistema que necesita muchos ajustes y hay muchas personas que necesitan reconocer su parte en todo esto. Mi más sentido apoyo y homenaje a esta consultante que se anima a ir más profundo y a todos los que comparten día a día conmigo sus historias. Esta mirada budista al respecto de lo que vivimos no es para todos, lo sé. Espero de corazón que todos podamos ser felices y vivir libres de sufrimiento. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés dejarme tu opinión al respecto de este episodio, lo podés hacer en Spotify, en la misma página del episodio. Publico todos los comentarios y podés dejar ahí tu opinión sobre esto y también sobre qué temas te gustaría que siga hablando en Budismo al Placard. Arriesgado episodio, pero me parece que vale la pena. Te mando un abrazo muy fuerte. Namaste.